Carolina Antelo del Hospital de Gastroenterología de la sección Oncología y voy a presentar un trabajo que se llama Jóvenes con cáncer colorectal, caracterización clínica y molecular. ¿Hay diferencias entre los casos esporádicos y los hereditarios? Este es un trabajo en conjunto con 3 instituciones, la nuestra, con una institución, la Universidad de Baylor en Estados Unidos y con el Hospital Clínic de Barcelona en España, a través de una beca del CONICET de doctorado y con un subsidio del Instituto Nacional del Cáncer nuestro de Argentina. El cáncer colorectal es la tercera causa más frecuente de cáncer en nuestro país y la tercera causa de muerte por cáncer en Argentina, según nuestros últimos números. Casi el 10% de estos pacientes ocurren antes de los 50 años de edad y la incidencia del cáncer colorectal temprano, que se define cuando es antes de los 50 años, está aumentando en todo el mundo y eso está registrado bibliográficamente. Los síndromes hereditarios no polipósicos, que son los que presentan un desafío diagnóstico porque no tienen un fenotipo claro, comprometen entre el 15 y el 20% de estos casos de cáncer colorectal temprano, y la identificación de estos individuos es fundamental porque tienen implicancias clínicas tanto para el individuo como para su familia, ya que estos síndromes tienen una predisposición a cáncer colorectal entre un 30, un 70 o hasta un 100% a lo largo de la vida. El restante 75-80% de los casos del colorectal temprano representa una forma distintiva en la cual todavía no hay una causa genética identificada. Generalmente se asocia con localización distal, predominantemente recto y sigma, con estadios más avanzados e histología más agresiva, y algunos autores también refieren un peor pronóstico y mayor mortalidad, aunque hay otros que niegan esto porque son estudios muy contradictorios. Las bases moleculares que justifican estas diferencias biológicas del estadio y la agresividad y la localización de los jóvenes con tumores colorectales, las diferencias entre estos y cáncer colorectal esporádico o después de los 50, que es el más habitual, se desconocen, y hay una hipótesis dando vueltas, dentro de muchas, donde se dice que hay una hipometilación del ADN del tumor en los jóvenes. Ese ADN genómico de los tumores puede medirse indirectamente a través de una técnica bastante nueva que se llama Line 1, que son elementos nucleotídicos repetidos en el ADN, y que medirlos es lo mismo que medir indirectamente el ADN global. Entonces, estos niveles de Line 1 bajos están asociados a una mayor mortalidad en cáncer de colon y hace mucho ya están asociados a una mayor mortalidad en ratas. Entonces, la asociación entre niveles bajos de Line 1 y el cáncer colorectal temprano todavía no ha sido establecido y se propuso como uno de los objetivos buscar esto a ver si justificarían el peor pronóstico o el distinto comportamiento. Los objetivos del trabajo nuestro fueron caracterizar a la cohorte clínica, histológica y molecularmente individuos con cáncer colorectal temprano no polipósico, identificar los casos subyacentes de síndrome de Lynch y de mutaciones bialéricas del gen MYH, que son los 2 síndromes hereditarios de cáncer colorectal no polipósico en estos individuos, y el tercer objetivo fue establecer los niveles de metilación de estos elementos Line 1 y compararlos con los niveles de cáncer colorectal esporádico o mayor a 50 a ver si había diferencias. Reclutamos 118 pacientes con cáncer colorectal menor a 50 no polipósico atendidos en la sección de oncología de nuestro hospital entre enero y diciembre del 2009 con un tiempo de seguimiento de 5 años. Evaluamos la expresión inmunohistoquímica de las proteínas reparadoras y el estado de inestabilidad microsatelital por PCR, que son los 2 estudios de cribado molecular que identifican individuos con Lynch, las mutaciones germinales del gen MYH, la mutación somática B600C del BRAF, los niveles de metilación de la proteína MLH1 y de los elementos Line 1. Estos estudios se hicieron en Estados Unidos en la Universidad de Baylor. Y los grupos control, para comparar los niveles de metilación, fue otra cohorte de cáncer de colon jóvenes, española, y un grupo de cáncer colorectal mayor a 50 de 135 individuos de un estudio multicéntrico muy importante en España que se llama EpiColon. También se controlaron con individuos con síndrome de Lynch y cáncer colorectal y con mucosa histológicamente normal 32. La edad promedio de los pacientes con cáncer de colon de nuestra cohorte fue de 37 años, la mitad casi sexo femenino, un 12% tuvo historia familiar de cáncer de colon o de tumores asociados, con un tiempo entre los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad de 6 meses y medio, la mayoría tenían sangrado y fueron retrasados por ser jóvenes y la mayoría sin historia familiar, no se les hizo un estudio de entrada.
La mayoría de nuestros pacientes tuvieron tumores distales al ángulo esplénico, casi el 70% entre recto y sigma, un 20% de nomas sincrónicos y casi la mitad anatomía patológica sugestiva de inestabilidad, que sean mucinosos o células sin anillo de sello o pobremente diferenciados o linfocitos intratumorales, que es un dato que nos tiene que llamar la atención. Y la mayoría, o más de la mitad, tenían estadios tumorales al diagnóstico avanzados. Con respecto al síndrome de Lynch, los pacientes con déficit del sistema reparador del ADN, que se mide a través de la inmuno y la inestabilidad, fue casi el 23%, comparados con los tumores sin Lynch, digamos, para hacerlo más fácil, o con este sistema de reparación intacto, tuvieron más posibilidad de estar localizados en cono proximal, mucinosos, linfocitos intratumorales, tener anatomía patológica sugestiva en estabilidad, estadios más tempranos al diagnóstico, menor recurrencia y mayor sobrevida, 76 versus 58. Esto es más o menos en concordancia con lo que está publicado en la bibliografía nacional. Los pacientes con Lynch tienen mejor pronóstico. Y una sola paciente, un 1%, tuvo una mutación bialélica del gen MYH subyacente. O sea, el 24% de nuestra cohorte tenía un síndrome hereditario colorectal abajo de su cáncer colorectal. Esto le cambia drásticamente a él y a la familia. La mayoría de todos estos pacientes con supuesto Lynch, solo uno era un esporádico por un BRAF mutado y el resto eran 26 individuos con supuesto Lynch, de los cuales acá se especifican la proteína faltante. Esto lo que hace es dirigir el test genético, que ya están casi todos hechos y es nuestro próximo trabajo informar los resultados genéticos. Con respecto a los niveles de metilación, el promedio de la metilación fue de 59.97 y se observaron menores niveles de metilación en los tumores distales. Y por otro lado, cuando buscamos un corte de los niveles, se vio que los que tenían menos de 65 de nivel de metilación tenían peor sobrevida. Entonces se asoció tumores distales y menores niveles con peores sobrevidas. Cuando lo comparamos con los grupos controles, esto es mucosa colónica normal, esta es la cohorte argentina, la cohorte española, y este es el cáncer colorectal esporádico, o sea, mayor a 50. Y se vio claramente que los jóvenes tenían menores niveles de metilación. En las dos cohortes juntas y separadas, o sea, era un valor independiente, con una P significativa. Como conclusiones, decimos que los tumores con déficit del sistema reparador, que equivalen a síndromes con Lynch, constituyen 1 de cada 5 casos de cáncer colorectal temprano y que debería ser evaluado sistemáticamente en todos estos casos con inestabilidad y o con inmunohistoquímica. Y en los casos en que se descarte un Lynch, debería analizarse el gen MYH. La hipometilación de estos elementos line 1, que sería la hipometilación global, constituye una característica potencialmente importante del cáncer colorectal temprano y sugiere un subtipo molecularmente distinto, pero obviamente se necesitan más estudios para asesorar el uso de esta metilación como un biomarcador pronóstico y examinar en un futuro si esto tendría implicancias terapéuticas en estos pacientes tan complejos y con un comportamiento tan agresivo del tumor. Y para terminar, les quería compartir el artículo. Esta es la publicación de este trabajo que logramos hacerlo después de mucho esfuerzo. Nada más. ¿Algún comentario de la sala? Tal como yo. No hay mucho que poder comentar. A mí me parece muy interesante, pero reconozco mi experiencia al respecto. A uno lo que le interesa es ver esto después en la terapéutica, como ponía al final. Así que creo que como experiencia muy interesante, bueno, veremos, sigan con esto. Me parece que por ahí el mejor mensaje es que estudiar a los jóvenes, que no por ser jóvenes o por no tener historia familiar, un sangrado o síntomas que no mejoran con medicación, digamos, no tiene nada, o sea, no posponer la colonoscopía por el simple hecho de que sean jóvenes. El 80% tuvo sangrado como síntoma inicial. Hay más jóvenes de lo que había, con lo cual descartemos un síndrome subyacente hereditario. Es el mayor mensaje en la práctica clínica, digamos. Y que se pueden hacer cosas institucionales con... ¿Todo lo que es examen se lo tienen que mandar a Estados Unidos? No, la inmunohistoquímica y la inestabilidad se hacen acá en Argentina. Por ahora gratis se hace la inmuno en el Hospital Udaondo y en el ROFO, y la inestabilidad la estamos poniendo a punto en el Udaondo, pero en privado se hace en muchos lugares.